Buenas noches. A nombre de Celeste Legal and Custom, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Identifica tu nombre. Permítame presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Juan Carlos Ramos Mujica. Cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También cuenta con un diplomado en Producción y Negocios Agropecuarios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como un diplomado aduanero en Asesoría y Capacitación de Comercio Exterior. Actualmente funge como Logistic and Foreign Trade Manager de una importante empresa de industria automotriz. Es consejero miembro del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León, así como asesor de negocios en proyectos de exportación en Consultoría del Golfo. Actualmente también forma parte del clúster de seguridad. Por favor, el día de hoy vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Juan Carlos Ramos Mujica. Licenciado, adelante, por favor. Muchas gracias, gracias por la presentación. Vamos a ver el día de hoy justamente dentro de la parte del webinar Identifica tu NOM. Vamos a conocer un poquito más sobre las restricciones y cuáles son esos procedimientos para las importaciones en México, que son un poco más o menos sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias y cuáles son a lo mejor las diferentes normas oficiales mexicanas que tenemos los contribuyentes o los importadores que estar cumpliendo para la importación de esas mercaderías. Lo primero, lo que necesitamos saber es qué es una regulación y es una restricción no arancelaria. Prácticamente, las regulaciones y restricciones no arancelarias son medidas que regulan o restringen la entrada o salida del país de las mercancías. El establecimiento de este tipo de medidas puede responder a objetivos obviamente relacionados con materia de seguridad nacional, con un equilibrio ecológico, mismos sanitarios, de salud humana, así como parte de esas restricciones para un equilibrio de una economía nacional. Lo que se está tratando con este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias es tratar de disminuir, de controlar y monitorear a la vez todas las mercancías que se están importando a territorio nacional y que puedan obviamente tener alguna implicación no solamente de forma estadística, sino que también se pueda estar regulando sus importaciones para el beneficio de lo que sería la producción nacional. A partir de estas regulaciones y restricciones no arancelarias a las importaciones, lo primero que deberíamos estar viendo cuáles son ese tipo de regulaciones, en qué casos nos aplican este tipo de restricciones aquí en las importaciones en México. Para dar un poco más de información, aquí hay 6 escenarios que es donde aplica justamente conforme a la ley de comercio exterior en su artículo 16, nos está diciendo cuáles son los escenarios para su aplicación y quiénes son justamente esas dependencias gubernamentales que están aplicando este tipo de medidas. El primero, cuando se requieran de forma temporal para corregir equilibrios en las balanzas de pagos. Esto es cuando ciertos productos estamos viendo que es mayor la importación de cierto producto o mercancía a territorio nacional, y en el caso justamente se está viendo mermada la producción nacional por estar teniendo esa apertura comercial con otros países y demerita justamente ese apoyo hacia los productores en territorio nacional. Como un segundo escenario puede ser la regulación, obviamente, de productos que sean de segunda mano, que sean ya usados, que ya sean considerados o tipificados como de desecho y que carezcan obviamente de un mercado sustancial en su país de origen o de procedencia, que es justamente en el caso de los textiles, cuando se tiene que estar limitando, se tiene que estar revisando este tipo de mercancías que son de segunda mano, que justamente pueden ocasionar a lo mejor un efecto sanitario, y es donde se pueden implementar este tipo de restricciones y regulaciones.
Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en los tratados de libre comercio o los convenios internacionales con los que México sea parte, en este caso puede estarse aplicando también una cuota compensatoria, puede poner un cupo a ciertos productos, ya sea agrícolas, ya sea también de la industria siderúrgica, y también puede estar implementando el gobierno mexicano este tipo de restricciones cuando de forma unilateral un país restringe a las exportaciones mexicanas, de forma unilateral pone una restricción. Vamos a poner un ejemplo que puede ser en los Estados Unidos con los productos agrícolas, con la parte del tomate, con la parte de aguacate, con, si recuerdan a lo mejor los casos también del atún mexicano, en el cual de forma arbitraria los Estados Unidos imponen ciertas restricciones a las importaciones de producto mexicano, con ciertas salvedades, y obviamente no solamente registra esa limitante para las exportaciones mexicanas, sino tratando de justificar que puede afectarse la producción nacional en el centro de los Estados Unidos. En otros casos también, cuando es necesario impedir la ocurrencia al mercado nacional de mercancías que impliquen prácticas desleales, en algunos casos cuando es materia de productos de la industria siderúrgica, vamos a considerar a lo mejor países asiáticos, ya sea producto que venga de Corea, que venga de Japón o de China, y es obviamente para tratar de proteger a esta industria siderúrgica nacional, impone este tipo de restricciones, ya sea por medio de alguna cuota compensatoria, por medio de una limitante, se inician esas investigaciones para revisar que no estén aplicando una práctica desleal en México con respecto a esos productos que están exportando de origen y que sean obviamente comercializados en México a un precio significativamente menor a los que tienen el valor de mercado en el territorio nacional. Y por último, obviamente, en ciertas situaciones que son aplicables estas regulaciones y restricciones, en el caso de las normas oficiales mexicanas, cuando se consideran como fueran un referente hacia una seguridad nacional, hacia la parte de salud pública o también hacia una sanidad fitopecuaria o ecológica. A continuación vamos a ver un poquito del antecedente sobre las NOMS. ¿Qué son las NOMS prácticamente? Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. Llámese Secretaría de Economía, llámese Semarnat, son dependencias gubernamentales de las cuales tienen esas facultades para estar expidiendo este tipo de regulaciones y restricciones. Ahora bien, con la finalidad de establecer las características que deben de reunir este tipo de procesos o servicios, porque también las normas oficiales mexicanas pueden monitorear, restringir y controlar esos servicios que se brindan en territorio nacional, pueden llevar obviamente a cabo esa homologación que hay sobre un estándar internacional. Por eso es de que estas normas oficiales mexicanas pueden ser equiparables a una restricción internacional, pero aquí en México se están constituyendo para los casos donde se tiene que estar delimitando, se tiene que estar revisando y checar que no represente un riesgo para la seguridad de las personas o que pueda dañar en su salud. Así como también en aquellos casos cuando son relativas a la terminología que refiera con respecto a sus homologaciones de esas operaciones internacionales con respecto a un incumplimiento o a alguna aplicación que sea homologada. Por citar un ejemplo, en el caso que ya viene ahorita próximamente para diciembre, la importación de mercancías para la época navideña, muchos tenemos el claro ejemplo, las revisiones que hace Profeco,
y en específico se hace sobre las luces navideñas, ¿no? Las luces que obviamente deben de cumplir con una norma oficial mexicana que ya está conforme una terminología, conforme una metodología de evaluación que pueda ser validada, verificada por las dependencias de gobierno y que conforme a esa validez que estén dando sobre el cumplimiento de esa NOM, pueden comercializar ese producto en territorio nacional. ¿Qué sucede? Si en caso que no se cumple con esta norma oficial mexicana, es cuando se embarga esa mercancía y es lo que vemos frecuentemente año con año como un claro ejemplo de un incumplimiento a esa estándar internacional y que es aplicable aquí en territorio nacional. Ahora bien, vamos a enfocarnos en específico sobre las normas oficiales mexicanas, pero las que son en materia de seguridad y las que son de información comercial. ¿Por qué tiene esa relevancia estar hablando sobre estas NOMs en específico? Porque es donde hemos visto a partir de este año los cambios que ha dictado Secretaría de Economía y justamente la Dirección General de Normas para que tengamos un cumplimiento obligatorio en la introducción al país de mercancías que deben de cumplir con esta norma oficial mexicana. Anteriormente se podía estar importando sin el cumplimiento de estas NOMs. En muchos casos se exentaba con una carta de no exención o de exención de NOM, perdón, y en el cual con ese documento decíamos que no se iba a estar comercializando al público en general o al mercado en detallista, sino que se iba a estar utilizando ese producto o mercancía, ya sea para consumo propio o de las empresas, o que se va a utilizar para un subensamble o un subproducto. Entonces, esa era parte de las justificaciones que se tenían y pues todos estaban haciendo uso, principalmente la industria maquiladora, de ese beneficio que se tenía por parte de estas cartas de exención de NOM. Sin embargo, a partir de este año se han venido suscitando ciertos cambios y restricciones. El más ha sido a partir de junio y julio, y justamente hace el 26 o 27 de octubre, Secretaría de Economía publica otros criterios adicionales a esas restricciones que se venían aplicando a partir del 1 de octubre, pero hace unas aclaraciones a esas normas oficiales mexicanas dentro de su aplicación que vamos a ver un poquito más a detalle. Dentro de la norma de seguridad, pues bueno, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la diferencia con respecto a una información comercial? Pues primero, la NOM de seguridad requiere de una certificación y dicha certificación puede tener una vigencia de 6 meses o un año o puede ser indefinida dependiendo de la norma oficial mexicana. ¿Qué significa? Que no todas las NOMs se valen o se pueden estar considerando o calificando con los mismos criterios. Son específicas, tienen obviamente esa parte de una vigencia individual, por lo cual no podemos decir que todas tuvieran una certificación con una validez a lo mejor de 6 meses. Eso depende justamente de esa norma oficial mexicana que vamos a tener que estar evaluando. Con respecto a las NOMs de información comercial, aquí sí se requiere justamente de un etiquetado. Aquí estas NOMs son las que los productos requieren para su introducción, que tengan ese etiquetado, que cumplan con lo que dicta esa norma oficial, que venga con ese detalle en la etiqueta con respecto a quién es el importador, datos generales del producto, el último consignatario, direcciones, etc. Y estas justamente NOMs nos pueden estar emitiendo o podemos nosotros estarnos apoyando para el cumplimiento de esta NOM conforme a las unidades de verificación acreditadas, que son las denominadas UVAs. Estos organismos acreditados de verificación de estas NOMs nos emiten una constancia de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ellos dan esa garantía ante las autoridades que estamos en cumplimiento con esa norma oficial mexicana, con ese etiquetado,
que está completa, que está correcta esa información, y ellos te emiten justamente esa constancia que es la garante ante las autoridades aduaneras y también hacia la parte de Secretaría de Economía, que estamos en completo cumplimiento de nuestras operaciones. Pero justamente aquí, en la parte de abajo, les queríamos anotar cuáles son unas consideraciones dentro de estas mismas normas oficiales mexicanas. Primero, que las NOMS aplican únicamente a las importaciones definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son las importaciones que se quedan en el país, que no va a haber un retorno al extranjero, que no va a haber una exportación posterior. En el caso de las empresas maquiladoras, ellas pueden hacer el beneficio o pueden aplicar un beneficio y no estar justamente cumpliendo con esta norma oficial mexicana cuando realicen operaciones de importación en régimen temporal al amparo de su programa IMEX. Esa es una parte de una exención de aplicación de estas NOMS. El segundo punto justamente también sería considerar el costo de las certificaciones, ya que no podemos considerar el mismo costo de una NOM, ya sea que nos puedan emitir estas unidades de verificación, llámese una NICE, llámese un ANSE, llámese cualquier organismo acreditado, no nos van a dar los mismos costos de esas certificaciones o de esos servicios que nos vayan a estar ellos dando por esa garantía. Y adicional, pues dentro de esa parte de una consideración muy particular es con respecto a las empresas que tengan el programa PROSEC. ¿Cuál es este programa PROSEC? Este programa de fomento es el programa de promoción sectorial. Esta por lo general lo tienen aplicado las empresas maquiladoras, que en el cual hace un beneficio con respecto a la importación de insumos al país que serán utilizados netamente para la manufactura de un bien que puede quedarse en territorio nacional o en su efecto que puede exportarse fuera del país. Entonces, las empresas que tengan el beneficio del programa PROSEC están exentas del cumplimiento de la norma oficial mexicana. Y estos son los 3 puntos que consideramos son importantes para que puedan ustedes estarlos tomando como nota. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre la norma oficial mexicana de seguridad. Prácticamente en esta categoría hay 78 NOMS, de las cuales hay 519 fracciones arancelarias que están sujetas a esta norma oficial mexicana de seguridad. Y justamente es necesario, en este caso de la NOM de seguridad, que podamos nosotros ubicar cuál es el organismo que está acreditado para poderme dar esa certificación, que pueda él llevar a cabo ese análisis en sus laboratorios de mis productos que yo voy a estar importando en territorio nacional. Entonces, aquí lo que debemos de estar revisando justamente es, primero, antes de estar importando cualquier bien a territorio nacional, es revisar que mi fracción arancelaria no esté sujeta a alguna restricción o regulación no arancelaria. Puede ser una NOM, puede ser una cuota compensatoria, puede ser a lo mejor un cupo o algún aviso automático de importación o que requiera algún permiso de importación específico. Pero al hacer ese análisis, al estarnos nosotros acercando con nuestro agente aduanal y que nos determine que nuestra fracción arancelaria está sujeta a esta restricción, pues obviamente nosotros podamos determinar cuál es el organismo que esté acreditado para poderme dar esa certificación y buscar la certificación de mi producto en materia de seguridad. Ahora bien, aquí abajo les estamos planteando qué sucede, qué es lo que debemos de hacer ya cuando determiné que mi producto está sujeta a esta NOM. Pues primero identificamos a lo mejor que mi producto esté sujeta a esta NOM de seguridad. No solamente puede ser una sola NOM, puede tener mi producto 2 o 3 NOMs que estén aplicándole al mismo bien. ¿Qué significa?
que es o no, o aplico uno o aplica otro. No, debemos de cumplir con esas restricciones que nos está dictaminando y determinando la fracción arancelaria. Aquí no podemos nosotros decir solamente voy a aplicar o voy a cumplir con una norma oficial mexicana y con las otras dos no. Se debe de cumplir con el total de esas restricciones y regulaciones no arancelarias para la importación de mi bien a México. Entonces, ya identificamos cuál es la NOM. Posteriormente, vamos a revisar un listado que es justamente ese listado, nosotros se los podemos compartir sin ningún problema para que puedan determinar conforme a la NOM cuáles son esos organismos que están acreditados para ese tipo de norma oficial mexicana. Y posteriormente, al acercarnos con esta entidad, pues es donde tenemos que estar empezando a hacer esa parte de la negociación, verificar con ellos, acercarnos y preguntarles cuál es la cantidad a lo mejor de muestras que son necesarias para que ellos lleven a cabo ese análisis en sus laboratorios, que realmente mi producto cumpla con esa norma oficial mexicana. En algunos casos nos pueden determinar que sean 2 o 3 muestras del producto o bien que voy a estar importando a territorio nacional. En algunos casos nos van a decir, se realiza esa parte de la importación, ya sea vía aérea o si lo vas a hacer terrestre o marítimo, se va a tener que a lo mejor expedir un documento para notificar justamente a la aduana que esos bienes van a ser destinados para el análisis justamente por estas entidades u organismos y que se pueda hacer la importación o la introducción a territorio nacional. Posteriormente, con esta carta es donde nos va a dar esa garantía o ese apoyo para que no tengamos ningún inconveniente en la aduana cuando arribe esa mercancía y nos digan, oye, este producto está sujeto a esta importación o a esta restricción y regulación no arancelaria. Ahora bien, conforme a la renovación, en el caso que ya cuentes con esta certificación, pues obviamente, ¿qué sucede con estas entidades? Es ponerse en contacto directamente la empresa con el organismo, vamos a llamar, en este caso, no sé, UNICE o ANSE, nos ponemos en contacto con ellos, les decimos cuándo se puede llevar a cabo esa visita de seguimiento, de verificación, y justamente para que con esa verificación que hagan del producto, ellos van a poder determinar, hacer las pruebas, esas muestras, esas determinaciones de laboratorio, y que posteriormente, después de hacer estas pruebas, ellos nos puedan emitir ese certificado nuevamente, ya con esa vigencia que nos vaya a determinar la norma oficial mexicana, y que es donde nosotros vamos a estar revisando justamente que el documento que me expida justamente este organismo sea el correcto. Porque es importante que también revisemos cuando nos emitan estos certificados, que vengan bien los datos, que venga bien la razón social, que venga bien toda la información completa del producto. Ahora bien, dentro de la norma oficial mexicana de etiquetado, pues se determina que hay 14 NOMs que comenzaron su aplicación ya en forma obligatoria a partir del 1 de octubre, y dentro de estas normas oficiales mexicanas de etiquetado están sujetas 3,435 fracciones arancelarias, que implica que es más amplio justamente hacia la parte de estos productos o mercaderías que estaríamos introduciendo al país, que están restringidas con esta aplicación de la NOM. Y en este caso, pues obviamente debemos nosotros acercarnos con estas unidades de verificación para estar recibiendo, obviamente, la constancia de cumplimiento, que realmente mi producto, al introducirlo al país, cumple con esas etiquetas, que esté correcta esa parte del etiquetado. Por otro lado, para estas uvas o el acercamiento, ¿qué se requiere? Pues se requiere tener un contrato firmado. No solamente es hacer la solicitud ante estos organismos, necesitamos contar con ese contrato firmado con estas entidades
porque este contrato es nuestro documento de soporte ante la autoridad, porque va a ser necesario también estarlo digitalizando y también incluirlo en los pedimentos de importación para que valide justamente la autoridad que yo estoy en cumplimiento de esta NOM. Y conforme a eso, pues bueno, me va a estar determinando una vigencia que va a ser indefinida mientras sigamos en cumplimiento con estas etiquetas. Hay otra opción que misma entidad acreditadora me va a estar dando como opción que puede verificarse por medio de familias, en el caso que sean similares los productos que yo voy a estar importando y no tenga yo que estarlo determinando por cada SKU o por cada número de parte, sino que puede estarse agrupando en familias, y ese es uno de los beneficios que también pudiéramos considerar con la UVA, y que no nos vayan a hacer un cobro al estar haciendo por cada número de parte. Y en este caso, justamente también, como ya se está haciendo una verificación del cumplimiento de este etiquetado, pues no es necesario las pruebas de laboratorio, que en estas pruebas de laboratorio, pues hay un cargo que es por el servicio de testeo que vayan a estar haciendo de las muestras que enviaran. Como en el caso del de seguridad, aquí en el etiquetado no es necesario, no es requerido. Ahora bien, ¿qué otras opciones tenemos adicional a la UVA o a esta unidad de verificación? El primero es que desde origen nuestros productos ya vengan etiquetados, ya sea que nosotros contactemos a nuestra proveeduría y les enviemos el diseño de esa etiqueta y que ellos le impriman y vayan pegándolo en cada uno de los productos o en las cajas o en todo lo que fuera de parte de ese embalaje, o en su caso, si ellos no quieren hacerlo, porque también puede suceder que proveeduría diga, oye, pues yo no me voy a encargar de eso, mándame tú el rollo de las etiquetas con tus especificaciones y aquí voy a poner a mi personal para que esté en almacén etiquetando, y ahora sí, le tomo una foto para que tú valides que desde origen está correcto, está completo, le tomo foto a ese pallet para que ahora sí tú tengas también ese soporte fotográfico. Ahora bien, ¿qué puede hacerse también dentro de esta misma como una segunda opción? Es tanto en domicilio particular se puede estar haciendo esas etiquetados, se puede estar cumpliendo con estas NOMs, que es donde ya estaría también las visitas que hiciera la UVA, o directamente hacia un almacén general de depósito. Si vamos a introducir nuestras mercancías a un almacén general de depósito, ahí te pueden estar dando esa parte del servicio para ese etiquetado. Ahora bien, ¿cuál es la parte importante de estas normas de etiqueta? Primero, pues obviamente debemos de cumplir con lo que te dicta la norma oficial mexicana. Hay que leer la norma oficial mexicana, señores. Hay que estar revisando completamente cuáles son los requisitos, que esté completa esa información en la etiqueta que se vaya a estar utilizando en nuestros productos, porque si está equivocada, le falta un dato, simplemente nos van a rechazar ese cumplimiento y por ende, adicional del costo que ya hicimos de impresión de etiquetado, pues bueno, vas a tener que obviamente estar haciendo una erogación de el personal, nuevas etiquetas, el tiempo que le vayas a estar invirtiendo para que se pueda estar haciendo este etiquetado nuevamente. Y pues obviamente hay que estar revisando si se puede etiquetar ya sea por producto o por la presentación, que este es otro de los puntos, porque es muy común que pueda llegar producto que venga a granel y en ese caso, pues bueno, dependiendo de esas exenciones que les había mencionado, pues ya tendría, si te aplica o no te aplica una NOM, cómo lo vamos a estar etiquetando, ya sea que yo esté comprando por cajas o ya sea en subempaques, etcétera, no solamente un embalaje o en el empaque voy a estar etiquetando y no en una forma de presentación individual. Esto hay que revisarlo y validarlo correctamente. Ahora bien, les queríamos compartir un ejemplo sobre este caso que se tuvo de la fracción arancelaria, la 4011-1008, que es justamente hacia la parte de descripción que es un neumático o llanta. Del lado derecho vemos la información que me está plasmando o me brinda el sistema, el CISEX de este portal,
Y vemos abajo las restricciones que nos está dictando el sistema a la importación. Que primero nos dice, se restringe la importación de esta mercancía que tenga como origen o salida la República Popular Democrática de Corea. Asimismo, también está limitada por el cumplimiento de la NOM 086/1 CSFI 2011. Hay que leer justamente también esa parte de las exenciones, el criterio, lo que nos está dictando ahí, únicamente en el caso de construcción radial empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a los 4.536 kilos o de construcción diagonal de cualquier capacidad de carga, o neumáticos de uso temporal de construcción radial y diagonal utilizados en automóviles, camiones ligeros, camionetas, camiones pesados, tractocamiones, autobuses, remolques, en términos del numeral 5 del anexo. Entonces, aquí nos está dictando en qué casos yo debo de estar cumpliendo con esta NOM. Nos está haciendo énfasis y debemos de estar revisando bien a detalle si mi producto cae a lo mejor en esta exención o en esta salvedad. Si obviamente mi producto debe de cumplir por el tipo de uso, por el tipo de lo que me está requiriendo, entonces hay que estar cumpliendo. Aquí es donde debemos estar haciendo una revisión exhaustiva sobre esa norma oficial mexicana. Nos podemos apoyar también con el vista aduanal que nos apoye para esa validación y verificación de la aplicación de la norma oficial mexicana. Entonces, y dentro de este mismo ejemplo, vemos del lado izquierdo lo que sería el certificado de esa NOM. En este caso, se utilizó los servicios de NICE. Viene obviamente certificado de producto nuevo de conformidad con la norma oficial mexicana. Vemos ahí el número del certificado. Nos dice justamente el número de las pruebas, el informe de resultados de pruebas, emitido obviamente por el laboratorio. O sea, hicieron ellos unas pruebas en su laboratorio sobre este producto bien, validaron que cumpliera con esta norma oficial mexicana, que realmente tenga esos criterios, que tenga esa composición, que tenga esa parte del cumplimiento, lo que me está dictando esa norma oficial mexicana. Y abajo viene justamente la información del producto más a detalle. Nos dice producto, llanta radial temporal, de qué marca, su modelo, diseño o dibujo, para qué uso va a tener, la capacidad justamente de la carga, el tipo de construcción, y después nos viene más en específico el país de origen, porque es muy importante, como les decía, no solamente la norma oficial mexicana es para que puedas cumplir con esos requisitos, sino también como medida tanto de fines estadísticos y también para limitar en el caso de que la autoridad, o en este caso la aduana o Secretaría de Economía, vea que un producto está incrementando a lo mejor en cuestión a esas importaciones, y si se ve afectada o mermada la producción nacional, pues ellos puedan optar por aplicar alguna restricción o regulación no arancelaria adicional. Y posterior dice el país de procedencia, la fracción arancelaria, que les decía, justamente cada producto debemos de tener bien verificada esa fracción arancelaria, que es la que nos va a estar determinando el agente aduanal, y que nosotros validemos cuáles son esas NOMs o restricciones no arancelarias que me aplicaría. Ahí en la parte del último párrafo dice, de conformidad con la norma oficial mexicana, la NOM 086, industria hulera, llantas nuevas de construcción radial, que son empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a los 4.536 kilos, que es lo que nos estaba dictando anteriormente la restricción, justamente aquí la parte también del CISEX. Y del lado derecho vemos el prototipo de la etiqueta que tiene que venir, en este caso, en cada una de las llantas. Entonces, el mes dice justamente la información de la marca, su modelo, dónde fue elaborado este producto, fue hecho en China, quién es el manufacturero o el productor, qué capacidad de carga tiene, para qué uso va a ser, es uso automotriz. Obviamente aquí nos está dando un poco más de información, que sería la parte de las instrucciones, ¿no? El uso justamente también.
se tiene lubricar la ceja de la llanta antes de montar el rin, inflar la llanta, no sobrepasar la presión máxima señalada al costado, que es donde vemos en cada uno de los costados de las llantas, ahí te viene en ese grabado la especificación de la presión, cuánto es lo que tiene que ser el máximo para el uso que se vaya a tener de esa llanta. Y también viene abajo los datos del importador, su razón social, el RFC y el domicilio. Y eso es en el caso, por ejemplo, de esta llanta o producto. Ahora bien, ¿cuáles son obviamente la parte que nosotros también debemos de estar considerando en nuestras operaciones de importación? Y aquí las quisimos presentar a manera de resumen, una tabla donde vemos un comparativo, el tipo de norma, vemos primeramente lo que es la información comercial, vemos obviamente esa parte del cumplimiento, en este caso es el etiquetado, la clave de esa restricción y regulación no arancelaria, que vemos que sería el NM, vemos obviamente N3 con su número de norma que debería estarles aplicando. Abajo vemos sobre si te aplica, va a ser con un almacén general de depósito. Tendríamos que estar ahí determinando el número de esa NOM que le tendría que aplicar, el número de solicitud o el folio correspondiente que me va a estar otorgando la UVA. O abajo vemos el segundo caso donde sería el etiquetado en el domicilio, que es obviamente vamos a tener que estar determinando también el número de la NOM que le aplica, lo que es el número de solicitud o el folio correspondiente también a esa unidad de verificación acreditada. ¿Cuáles son esa parte de las excepciones? Que es lo que les decía, que hay que revisar a detalle las excepciones. Cuando dicen las acotaciones, excepto, únicamente, excepción, en términos de la propia NOM, o sea, por eso es importante revisar a detalle esa NOM. Es muy importante que veamos esta parte de las acotaciones. En el campo, obviamente, ya a nivel del pedimento, tiene cuál es el identificador que tengo yo que estar declarando, que sería justamente en el primero, el EN, con su complemento número 1, con los diferentes 3 o 4 criterios, y en el complemento 2, cuál es la NOM que estaría llegando a exceptuar. Y por abajo, en la parte del margen inferior, vemos el identificador, que sería el PA y el PB. Ahí se determina cuál es la clave que me vaya a estar determinando la unidad verificadora, la clave o el código de la NOM que se estaría aplicando, y posteriormente vemos, les quisimos incluir aquí como la parte del incumplimiento. ¿Qué sucede si no cumplo con esta NOM? Si a lo mejor la empresa dice, bueno, me voy a arriesgar, ¿qué es lo peor que puede suceder? En ese caso, justamente conforme les quisimos plantear cuáles serían los escenarios, cuáles serían los riesgos en esos escenarios. El primero sería justamente la parte conforme al artículo 151, fracción segunda, que sería un PAMA y hay un embargo precautorio. Por el otro lado sería también, conforme al artículo 158 de la ley aduanera, la retención de esa mercancía, y conforme al 184, fracción 14 de la ley aduanera, ¿cuál sería justamente esa limitante o esa restricción por incumplir con esta NOM de información comercial? Vemos del lado derecho, en la columna la sanción, conforme al 185, que me dices una multa equivalente del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías. Si nosotros estamos importando a lo mejor algo con una parte de si un valor comercial de 100,000 pesos, pues bueno, vamos a tener que estar considerando ese 10% del valor de como multa por el incumplimiento de esa NOM. Obviamente también puede ser la parte de ese embargo precautorio. ¿Y qué sucede cuando hay un embargo precautorio? Pues la autoridad, hasta que no cumplas, hasta que no demuestres, realmente te puede liberar esa mercancía, y pues justamente también te está dando un plazo de 30 días para cumplir con esa normatividad. Ahora bien, en el caso de las NOMs de seguridad, que es donde decíamos hay una parte de un certificado o una parte justamente de esa validación o verificación, la clave de esa regulación y restricción no arancelaria
que sería justamente el identificador, esa parte del NM, que podemos revisarlo conforme al anexo 22, el número también de la norma aplicable, los casos donde mencionábamos las excepciones con sus acotaciones, el identificador en pedimento, como debemos de estarlo declarando, con sus complementos, en complemento 1, los 4 posibles escenarios que aplicaran, justamente también la parte del complemento 2, que es la NOM, se declararía aquí la NOM que se estaría exceptuando, y la parte del incumplimiento que vemos, conforme al 176, fracción segunda de la ley aduanera, y el 183-A, fracción cuarta, en la cual la mercancía pasa a ser propiedad del fisco, justo dándote un margen de 30 días para el cumplimiento de esa NOM. Obviamente vas a tener que estar cumpliendo con esa parte de esa resolución de lo que te vayan a determinar en el PAMA. Y pues aquí es muy diferente porque en esta NOM de seguridad la multa es del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, no como en la NOM de etiquetado que era del 2 al 10%. Adicionalmente, la multa de 3,100 a 5,590 pesos, tratándose la fracción cuarta que se había determinado del 183. Entonces, no es algo para que se tome a la ligera, se debe de estar cumpliendo con estas restricciones y regulaciones no arancelarias. Obviamente fue un parteaguas al estar aplicando este criterio obligatorio de cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Muchas empresas no estaban, digamos, preparadas o no estaban en cumplimiento previo porque hacían el uso de esa carta de exención de NOM o justamente había ciertos criterios que pudieran ellos estar aplicando. Entonces, ya habíamos visto que hay ciertos escenarios donde se pueden estar exceptuando, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es esa situación actual? Justamente como las empresas no estaban preparadas o en el caso cuando traemos órdenes de compra que ya habíamos aplicado con anticipación, que viene justamente de un origen asiático, pues los tiempos son amplios, o sea, no nos da margen a lo mejor hacia una parte de haberle notificado o enviado ese rollo con las etiquetas o haberle dicho ahí a nuestro proveedor que desde origen pudiera etiquetar, pues esos tiempos de traslado que se va a ver reflejado obviamente también hacia alguna demora, hacia los almacenajes en los puertos, en las terminales, obviamente también que es ahora un requisito obligatorio que justamente no es como lo habíamos determinado, oye, nada más estoy haciendo una solicitud ante una entidad de verificación, sino que es necesario tener ese contrato firmado para que sea válido y puedas aplicar esta parte del beneficio y que estés en cumplimiento. Adicional, los procedimientos internos de las terminales portuarias. Si recordamos, los primeros días, muchas agentes aduanales, terminales y proveedores de servicios ahí en puertos no se habían puesto de acuerdo, no daban ese tipo de servicio, no tenían simplemente hasta un tarifario determinado para ver cuál va a ser el costo que te pudieran estar a ti ofreciendo dentro de un tarifario para que pudieras hacer ese pago y que con su equipo de trabajo el tramitador estuviera a lo mejor apoyándote en el etiquetado o que el mismo servicio que te pudieran estar dando ahí a las terminales lo pudieras hacer de uso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones derivó en que no se contaba a lo mejor con un personal suficiente en terminales que fueran exclusivos para este tipo de servicios. No se tenía determinados obviamente los costos y también que los mismos previos físicos que hicieran de la mercancía, pues bueno, no puedes estarlo aplicando. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en unas aduanas? Llámese Guadalajara, vamos a Manzanillo, que es donde ellos te dicen, no te puede dar el servicio directamente el agente aduanal, lo tienes que validar con el almacén o con la terminal donde puedan ellos darte el servicio directamente, donde se te pueda asignar un área específica para que su personal pueda estar etiquetando. Obviamente los costos del etiquetado, que no se tenían plasmados, no se tenían presupuestados. Hoy el plazo que te lleva dentro de esas certificaciones y constancias que nos vayan a estar
determinando estas uvas. No es de la noche a la mañana. En los casos donde se tienen que estar haciendo a lo mejor pruebas de laboratorio, lleva un tiempo, es algo que te puede llevar más de un mes o 3 meses, dependiendo de la norma oficial mexicana. Aquí es donde debemos nosotros de tener mucha cautela, revisar obviamente todos nuestros embarques, que venga con el forecast a lo mejor de esas compras a futuro que se vayan a estar realizando por el área de compras o de producción o manufactura. Hay que acercarnos con ellos como área de comercio exterior para que nos puedan dar esa información y que tengamos estos elementos para poder tener una planeación más o menos en cuestión a tiempo y forma, y podamos obviamente considerar, si en caso que ese producto requiera de una NOM, pues podamos estar holgados para hacer ese proceso de la certificación. O que obviamente cuando tengamos esa constancia de cumplimiento. Ahora bien, dentro de esas recomendaciones, pues continuamos obviamente que es identificar nuestros productos que estén sujetos a las NOMS. Nosotros sugerimos que hagan una revisión de sus catálogos de materiales, en el caso de las maquiladoras, no solamente de las que tienen ustedes ahí en su anexo 24, sino también de las operaciones futuras, porque puede ser que se tenga un nuevo proyecto, puede darse el caso que también venga unos nuevos productos que no se habían importado previamente y pues hay que estar obviamente mandándolos a clasificación con el agente aduanal. Entonces, tener esa información de primera mano para que podamos determinar que de mi universo de productos o SKUs, cuáles son los que realmente están sujetos a esas NOMS. Obviamente solicitar las cotizaciones a los agentes aduanales en caso que ellos puedan darnos ese servicio. Vamos a llamar, por ejemplo, en frontera, que llegue primero la mercancía a su almacén en Laredo, que ellos obviamente reciban esos productos, puedan etiquetarlo, o también, en su caso, que nuestra proveeduría pueda dar ese servicio también del etiquetado desde origen, y así pues ya no tendríamos nosotros ningún inconveniente al hacer la operación de importación. Otro de los puntos importantes es reunir información técnica del producto, tener esas fichas técnicas, ver con el agente aduanal qué se requiere justamente, ¿no? Que sea correcta esas clasificaciones arancelarias, porque pudiera darse el caso que también la autoridad nos determinara una fracción arancelaria diferente y que esa fracción que me estuvieran determinando estuviera sujeta a una restricción o regulación no arancelaria. Y por ejemplo aquí dice, bueno, ¿en qué casos la NOM 024, que es de información eléctrica, pues bueno, no se puede llevar a cabo dentro de un previo? En el previo, pues obviamente vas a ver a lo mejor un motor, vas a ver a lo mejor esa parte que no sabes cómo puede cumplir con esa NOM si no viene con ese etiquetado. Entonces, se tiene que hacer pruebas, se tiene que mandar a hacer un análisis de laboratorio. Entonces, no es tan fácil para que digamos, oye, en el previo físico, pues hay que lo haga el agente aduanal o el tramitador, ¿no? Hagamos esas verificaciones, señores, justamente al tener la fracción arancelaria. Contar con los contratos, obviamente con las uvas, para agilizar los tiempos. Si en llegado caso de ese análisis que hicieron previamente de las fracciones y determinaron que hay productos que sí les recae o sí están sujetas a estas restricciones, acérquense con el área de compras para ver cuándo va a ser la futura importación de ese producto y puedan ustedes tener el tiempo suficiente y puedan ustedes acercarse con la UVA para hacer toda la gestión. Obviamente te va a estar requiriendo documentos para dar de alta la razón social, cédula de identificación fiscal, comprobantes de domicilio, etcétera. Y ellos puedan integrar ese expediente, te den de alta en su sistema y obviamente pues te puedan estar mandando ese contrato, se valida a lo mejor con las áreas legales y posteriormente, si no hay ninguna objeción de ninguna de las partes, se pueda firmar ese contrato, que es el que te va a dar esa garantía y se puede estar digitalizando y se incluye también en cada una de las operaciones. Y muy importante, la concientización a la alta gerencia, a la parte de dirección de la empresa, que obviamente no es algo que nosotros como área de comercio exterior no hubiéramos visualizado, sino que esto había sido desde 2018, ha sido en forma paulatina. Sin embargo, pues todos tuvimos esa parte de revisar
o nos llega la notificación con un Twitter enviado ahí por Juan Díaz más a Diego, y pues obviamente como parte de ese anteproyecto, y vemos de que el 1 de octubre ya era oficial, ¿no? O sea, no nos dieron margen más de 2 días para tener una vía alterna y estar preparados con anticipación para este caso de las uvas. Y pues no me resta más que agradecerles obviamente por su tiempo, por estarnos escuchando, pues vienen ahí los correos para las dudas adicionales que pudieran ustedes tener. No sé, Mirna, Cassandra, ¿hay alguna pregunta o algo que podamos apoyarlos? Sí, licenciado, muy buena la presentación, muy completa. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría que nos ayudara a resolver. Algunos ya se contestaron durante la sesión, pero nos gustaría que nos lo reafirmara. La primera pregunta es, el proveedor no me avisó y el material ya se encuentra en la aduana. ¿Puede el agente aduanal etiquetar mis productos? Dependerá mucho justamente de la aduana, donde está llegando esa mercancía. Como les decía, cada aduana tiene su propio criterio y es muy diferente, y más con los cambios que hemos visto, justamente la militarización que han estado haciendo hacia las aduanas en México. Entonces, en algunos casos nos ha tocado que sí nos permiten o sí le están autorizando a la agente aduanal hacer ese tipo de servicio, y en otros casos la terminal o el que te está dando el servicio del almacén cuando llega, en el caso de las aduanas aéreas, pues ellos dan el servicio directamente y no puede brindarlo el agente aduanal. Entonces, sí sería bueno que ahí también tocaran base con el agente aduanal para ver si nos puede dar ese servicio. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, con respecto a las normas de información comercial. ¿La etiqueta la tiene que generar la uva o la puedo generar yo? La parte, obviamente, nosotros podemos generar esa etiqueta, pero obviamente el que te valida que esté correcta es la uva. Entonces, es beneficioso o deberíamos nosotros tener, digamos, esa parte del chip de nosotros hacer la etiqueta, revisar obviamente la NOM completamente y ver cuáles son esos criterios que me está requiriendo para la parte de plasmar la información en esa etiqueta. Y obviamente acercarnos, que ellos nos den ese visto bueno sobre esa etiqueta. Si está correcta, si nos hacen una observación, pues hacemos las modificaciones pertinentes y posteriormente, pues bueno, ya con ese visto bueno podemos proceder a estar haciendo ese etiquetado. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿en dónde puedo encontrar los requisitos de las etiquetas? ¿En qué parte de la ley? Viene justamente cada una de las NOMs, por eso les decía que hay que estar revisando a detalle cada una de las NOM. Pueden ser a lo mejor 20, 24 hojas dependiendo de la NOM, qué tan extensa venga la información, pero ahí viene dentro de la NOM o dentro de ese escrito, viene un apartado que te dice información comercial. Entonces, ahí justamente donde dice información comercial, debemos de revisar a detalle qué son todos los requisitos que vienen plasmados ahí para que yo después pueda meterlo en el diseño o en ese flyer o lo que vaya yo a estar aplicando como plantilla para esa etiqueta. Excelente. La siguiente pregunta es, por una urgencia, me solicitaron importar la mercancía bajo nuestro programa IMEX y necesito hacer un cambio de régimen. Al hacer este cambio de régimen, ¿estoy obligado a presentar la NOM de etiquetado o su NOM de seguridad, dependiendo sea el caso? Sí, así es. Acuérdense que ese cambio de régimen, justamente su nombre lo indica, estás cambiando el régimen de temporal a definitivo, y cuando son las importaciones definitivas, debes de estar en estricto cumplimiento con lo que te dicta la parte de la ley. Entonces, en ese caso del cambio de régimen, deberían de estar cumpliendo con esa NOM. Muy bien. Y ya por último, ¿las NOMs de seguridad tienen algún periodo de vigencia?
Las NOM de seguridad sí tienen un periodo de vigencia, y eso depende también de cada NOM. Hay algunas que pueden tener 6 meses o hasta un año, dependiendo justamente de cada NOM. Por eso soy muy reiterativo en el sentido de que revisen bien la NOM, que revisen cuáles son también esas periodicidades, que se acerquen justamente con esas unidades de verificación, para que obviamente también ustedes puedan plasmar a lo mejor, si te dicen es un año, puedas determinar desde la fecha en que tú recibes esa constancia, que obviamente tú puedas estar validando o verificando justamente que esos criterios, si es un año, bueno, vas programándote para que con la anticipación, antes de que se vaya a vencer, puedas hacer el trámite nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Como quiera, a todos los que estuvieron presentes en esta reunión, se comparten los correos en la presentación. Cualquier duda que tengan o necesiten una asesoría, favor de mandar un correo a las siguientes 2 direcciones: info@clcem.com.mx, capacitación@clcem.com.mx. Estamos en redes sociales, en Facebook, LinkedIn y en YouTube. Si ocupan ver algún video, esta capacitación estará próximamente en el canal de YouTube. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Muy clara, muy precisa su explicación. A nombre de CLCM Customs and Legal, les damos las gracias por su tiempo el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche.